Muy buenos días, jóvenes de sexto semestre. Gusto en saludarles. Espero que todos se encuentren bien de salud, al igual que sus familiares. Hoy prácticamente iniciaremos formalmente ya nuestro curso de temas selectos de Derecho. La primera unidad la vamos a dedicar al Derecho Civil. ¿Por qué iniciamos con esta rama del Derecho? Bueno, como vimos el semestre pasado, el derecho se generó en un principio en Roma. Había que regular las circunstancias entre los ciudadanos, los extranjeros o los metecos que le llamaban, así como el comercio y otras relaciones que llevaban los romanos entre sí y entre el comercio y otros estados. El derecho civil entonces es el que va a dar pie a las demás ramas del derecho. El penal, el mercantil, el laboral, etc. El derecho civil es tan importante que para las personas que decidan estudiar la carrera o la licenciatura en derecho, lo llevarán inclusive en los 5 años. Es básico. Si ustedes no saben derecho civil, prácticamente pues están cojos de una pierna, por decirlo de una forma. Entonces iniciamos con que el derecho civil, su concepto es el siguiente. El derecho civil establece las reglas jurídicas relacionadas con las personas, el registro civil, el matrimonio, el divorcio, el parentesco, la filiación, la patria potestad, los bienes, las sucesiones, las obligaciones y los contratos. Vamos a ver cada uno de estos, no se me preocupe. Entonces, el derecho civil va a constituir la mayor parte del campo ocupado por el derecho privado. Antes de iniciar, vamos a establecer la diferencia entre quiénes son las personas físicas y quiénes son las personas morales. Cada una de ellas tiene sus propias características. De hecho, la persona es todo ser susceptible de tener derechos y contraer obligaciones. Por lo tanto, existen dos tipos de personas, las físicas y las morales. Las personas físicas son los individuos humanos y aquellos que tienen la capacidad jurídica para adquirir o que se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte. Sin embargo, para ciertos efectos, el derecho, la materia del derecho, considera como nacido al individuo que ha sido concebido, es decir, inclusive desde que está en su gestación. Recordarán que el semestre pasado establecimos la diferencia entre la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Ustedes gozan del derecho nada más hasta los 18 años. ¿Por qué? Porque no lo pueden ejercer. Entonces el derecho habíamos establecido que los protege inclusive cuando están en el vientre materno. Obviamente cuando nacen pues van a tener ciertas características que las vamos a ver ahorita, como el nombre, nacionalidad, etc. Pero el derecho, inclusive, vuelvo a repetir, inclusive cuando ustedes estaban en el vientre materno, el derecho los protegía. Obviamente con prohibición a la madre o al padre de provocar un aborto. Si hubieran quedado huérfanos del padre, es un ejemplo, ustedes nacerían con el derecho de tener el apellido del papá o tener derecho a los bienes que tenía el papá, es decir, heredar aún sin haber nacido. Y como vamos a ver más adelante, la capacidad de ejercer el derecho se pierde obviamente con la muerte. Pero si ustedes en determinado momento, siendo que ya tengan mayoría de edad y que ya tengan propiedades, pueden ir ante un notario público y obviamente dejar su última voluntad, a quién les van a dejar estos bienes que tendrían ustedes. Y el derecho va a hacer que se respete esa voluntad.
inclusive después de muertos. Ok, entonces vamos a ver que toda persona física, por el solo hecho de serlo, tiene determinadas características o cualidades, llamados atributos de las personas. Estos atributos son el nombre, el domicilio, el patrimonio, la capacidad jurídica, el estado civil y obviamente la nacionalidad. Empecemos con determinar qué es el nombre. Este está constituido por el conjunto de palabras individualizadas a una persona y se va a integrar precisamente por algo que se llama nombre propio. Juan, Pedro, Agustín, Roberto, no sé, ustedes sabrán, es decir, sus nombres. Y también se va a integrar por los apellidos, el cual va a indicar a qué familia pertenece. Puede ser González, Ramírez, López, sus apellidos. Generalmente las personas físicas cuentan con 2 apellidos. Se acostumbraba que en un principio fuera el nombre paterno y posteriormente el nombre materno. Hay una reforma al Código Civil en donde ya pueden variar el orden de los apellidos. Si es necesario que vaya primero el de la mamá y después el del papá, si se ponen de acuerdo no hay ningún problema. Lo importante es que sí tienen que llevar los apellidos, ya que determinan a qué familia pertenece. ¿Cuál es el fin, entre otras cosas, de esto? Bueno, pues evitar que haya incesto malentendido, es decir, 2 hermanos o 2 primos hermanos que no se conozcan y obviamente pues terminen siendo casados y obviamente traería algún problema biológico de genes posteriormente en sus hijos. Entonces, el nombre es necesario porque nos va a identificar y a diferenciar de muchas personas. Habrá nombres que se repitan con sus apellidos, pero obviamente la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento pues nos hacen únicos. Algunas personas cuando son detenidas, un arresto administrativo, y dan otro nombre, un nombre falso, eso constituye un delito. El usurpar un nombre o el inventar un nombre, ello constituye un delito que pueden irse obviamente hasta 6 meses o una multa, pero el nombre es así de importante. Ok, el domicilio. El domicilio entonces de una persona física es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él. A falta de este es donde tiene su principal asiento de negocios. Y se le llama entonces el domicilio voluntario cuando una persona por distintas formas de la vida, de su trabajo, pues tiene que estar en constante movimiento. Vamos a establecer cuál es el domicilio legal. El domicilio legal va a ser aquel, por ejemplo, a los menores de edad. O sea, algunos de ustedes son menores de edad. Ese es el domicilio legal del de ustedes. No donde vive cada uno de ustedes, sino, pues aquí viven mis papás. Entonces, este es el domicilio donde yo vivo. Obviamente el domicilio es de mis papás, pero como yo todavía tienen la patria potestad por ser yo menor de edad, este es mi domicilio. Los militares. Ya ven que cada rato los andan cambiando en zonas militares, diferentes estados o lugares del país. Entonces, donde están ellos asignados cumpliendo su servicio, ahí va a ser su domicilio legal. Obviamente para algunos empleados federales principalmente que los van rotando igual en cualquier parte del estado, también ese va a ser su domicilio legal. ¿Y qué pasa con las personas que están sentenciados por un delito? Bueno, pues su delito, su sentencia, siempre y cuando sea más de 6 meses, va a ser precisamente la prisión o el centro de readaptación social donde estén purgando su condena. No van a perder su domicilio anterior, simplemente es mientras cumplen su condena, pues será esa parte de la prisión.
La próxima clase seguiremos hablando acerca de los atributos de las personas físicas. Gracias, no olviden enviar sus evidencias. Créanme, me da gusto saludarles. Cuídense mucho. Todavía estamos en pandemia. Gracias.